Buenas noches, hoy tenemos otra vez un nuevo programa. Me encantaría mencionarle a la persona que estará con nosotros. Se llama Más Terror MX. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, ahora muy contenta de poder tenerte en el programa. Es un honor realmente. Estoy muy contenta. No, ¿Cómo fue tu día? Muchas gracias por invitarme. Pues bien. Realmente pues es el trabajo, es el dedicarme a la edición para que salga mi video a tiempo, porque si no a veces ando corriendo y entre el trabajo, la grabación y la edición no me queda mucho tiempo. Entonces trato de ocupar todos los pequeños momentos que tengo para dedicarlo a esto que es mi hobby, que es la edición de las narraciones de terror. Uy, bueno, mira, esta es una historia un poquito... No es una historia larga, pero realmente es que yo no soy tan creativo como de repente pueda parecer. Entonces, hace algún tiempo que estudié fotografía, porque yo estudié fotografía, me dio por crear un blog. De hecho, bueno, el blog ya no existe, porque ya no pagué el dominio. Pero cuando lo estaba creando, mi intención era... dar como era un blog como para principiantes, donde les enseñaba las nociones básicas de la fotografía. Yo pensaba qué nombre ponerle al blog. Entonces, como te digo, no soy tan creativo, utilicé las iniciales de mi nombre, MAS, fotografía, más fotografía. Pues jugando, haciendo ese juego de palabras, ¿no? De mi nombre con el artículo de más, un plus de fotografía. Bueno, total que el blog desapareció, dejé de pagar el dominio porque pues igual es dinero, tienes que pagar, entre pagar los cursos, pagar el dominio, pagar todo, realmente pues no es que yo buscara una rentabilidad, porque no lo buscaba realmente, pero tampoco me daba el dinero como para seguir pagando el dominio. Ya, total, paso. Después mi sobrina me pide que, ya sabes, la moda entre los niños que empiezan a ver el YouTube. Ella veía mucho a una youtuber española que jugaba con muñequitos y ella quería hacer lo mismo. Me dijo, oye tío, ahora sí que tú que estudiaste fotografía y le sabes esto de la luz y de las cámaras, grábame jugando con mis muñequitas. Ah, pues órale. Entonces pues, era un juego, ¿no? Yo la grababa, incluso le hice su canal y subía esos videos a YouTube. Y de ahí me surge la inquietud, digo, bueno, ¿y por qué no hago también yo algo? O sea, a mí me gusta transmitir cosas. Has visto por ahí que algunos me dicen que el profe, pero porque a mí me gusta transmitir el conocimiento. Yo siempre he pensado que el conocimiento no te lo puedes quedar nada más para ti, más allá de el dicho que dicen que el conocimiento es poder. A mí no me gusta transmitir lo poquito que sé, lo poquito. Entonces, busqué, dije, quiero hacer también algo, quiero transmitir algo. Y busqué a un amigo que sabe mucho de las culturas originarias, sobre todo de aquí de México. Y le planteé el hacer un programa, un canal de YouTube que todavía anda por ahí, que se llama Herederos de Aztlán, donde hablábamos precisamente de estas culturas originarias. Y lo tocábamos en el sentido de que yo tomaba lo que nos enseñan en la escuela, la base académica, y él lo que sabía que es la tradición oral, porque él ha estado en muchos calpulis, ha estado en muchos colectivos de mexicanidad. Entonces él lo que conoce y es experto es en la tradición oral. Y digamos que ahí discutíamos, yo le hacía preguntas, le decía, bueno, es que a mí en la escuela me enseñaron esto, qué es lo que dice la tradición oral, etcétera. Desgraciadamente para mí y afortunadamente para él, le surgió mucho trabajo. Tanto trabajo que ya no pudo venir a grabar porque las grabaciones las hacíamos aquí en casa, grabábamos los dos. Intenté mantener a flote el proyecto, pero la verdad es que no me daba el tiempo porque tenía que investigar mucho porque el experto era él. Yo nada más estaba ahí para hacerle preguntas. Entonces, pues me quedé con el equipo y dije, bueno, ya tengo todo el equipo para hacer una grabación, es una transmisión por YouTube. Y a mí lo que me gusta es el terror.
Y de eso sí sé un poquito, de cosas paranormales, investigaciones, misterios, asesinos seriales, todo eso. Me gusta mucho, siempre me ha gustado, porque siempre me ha gustado la lectura. Es cuando decido crear mi canal de narraciones de terror. ¿Por qué las narraciones? Porque a mí siempre me han gustado los podcasts de narraciones de terror. Se me hace muy interesante. Yo la verdad es que soy muy fan, por ejemplo, de Relatos de la Noche. Hay otro podcast que se llama Historias de Terror. Hay un podcast que incluso ya lo tuve de invitado, a Ismael Méndez, al cual le agradezco mucho. Ismael, si me ves, muchísimas gracias nuevamente, que se llama Leyenda Urbana MX. Entonces, en base a eso dije, yo quiero hacer narraciones. Y lo interesante es, bueno, ok, ya tengo lo que quiero hacer. Ahora, ¿cómo se va a llamar el canal? Tomé lo que había hecho en la fotografía. Dije, bueno, voy a tomar igual mis iniciales y le voy a poner Más Terror MX. Bueno, el MX es por México, obviamente. Claro. Y con el más, aquí sí quise jugar con el hecho de que no... porque estos canales que te digo, de Relatos de la Noche, historias de terror, historias de horror, y hay otro que se me escapa el nombre, que es Conejo Negro, el que narra, se basan sus narraciones en las historias que me manda el público. Entonces, yo quería hacer un poquito de eso, pero no quedarme con eso. Que tengo en mi canal ahí lo que yo le llamo los clásicos del terror. Tengo El Huésped de Drácula, tengo El Almadón de Plumas de Quiroga, tengo Chacmol de Fuentes. Entonces voy a poner creepypastas, voy a tener historias que me lleguen a mandar los oyentes, voy a tener estos clásicos del terror, voy a tener historias tal vez propias. Entonces no nada más es la narración del terror de lo que me manden, es todo lo que englobe el terror. Por eso es Más Terror X. Yo tenía, cuando leí Más Terror, pensé que también como que se refería a, bueno, acá viene podcast también, juntos, charlas, entrevistas, estas cosas, por eso era el más de terror, para estar abierta a otros tipos de proyectos dentro de lo que sería el mismo canal, o sea, tu nombre. Que de hecho no estás nada errada, o sea, yo lo empecé así, pero siempre pensando en qué más, hablando de terror, podría poner, porque no todo el terror es paranormal. He tenido por ahí unos proyectos que no han funcionado. Tuve, por ejemplo, hacía un programa en vivo con un amigo que se llama Raúl, de terapia de terror, el cual tuvimos un programa, realmente era un programa que ya estaba creciendo, que ya estaba siendo exitoso, tenía mucha audiencia, pero ahí desgraciadamente tuvimos alguna diferencia en la visión de cómo llevar el programa. Yo lo quería llevar hacia un lado, él lo quería llevar hacia el otro, normal, ¿no? O sea, cada quien tiene la visión de cómo llevar el programa, entonces decidimos separarnos. Y así como ese, tuve, por ejemplo, a uno que se llamaba Cápsulas. No recuerdo cómo se llamaba, pero eran microcápsulas. Ese no tuvo gran aceptación, por eso es que lo dejé. Realmente no. Serían como 5 cápsulas. Empecé con Goyo Cárdenas. Ahí era donde iba a tocar el terror, el terror tangible, el terror de la vida que todos tenemos, ¿no? Asesinos en serie. Toqué criptozoología también, porque ahí hablé del Mothman. Entonces hablé, por ejemplo, también de La Llorona, pero como te digo, como que no tuvo mucha aceptación. Veía el número de vistas y era muy bajo a comparación de las narraciones de terror. Aún así, yo sigo buscando dar ese más terror, no nada más el terror paranormal, porque a veces el terror que nos puede causar un psicópata es mucho mayor, porque es algo que te puede pasar a ti o a cualquiera, independientemente de si crees o no crees, como por ejemplo en lo paranormal, ¿no? Donde mucha gente dice, es que si yo no creo en lo paranormal nunca me va a pasar nada. Sin embargo, con este tipo de personajes, creas o no creas, te pudiera pasar. Ojalá no le pasara a nadie. Pero sí, también es por ahí como tú dices, también va por ahí, ¿no? El estar abierto a todo tipo de terror. Claro, por ejemplo, con el tema del terror que se puede originar a través de vivir una situación que no se puede controlar, con
con asesinos y todas estas cosas. Realmente a mí me ha tocado vivir situaciones terroríficas que, como yo siempre le digo a las personas, con el tema de la espiritualidad es difícil controlar porque no ves, pero muchas veces te pueden atacar, o como ya has escuchado y como ya has participado con otras personas que han hablado en tu programa sobre el tema de que los espíritus atacan y todas estas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De un ser malviviente uno se puede defender, pero hasta cierto punto también. Entonces, ese terror que te genera en el momento a mí me tocó porque quisieron entrar en casa 2 personas por la habitación de mi nene. Pero yo tengo 2 perros grandes que muchas veces escucharon los ladridos en las grabaciones, que realmente si no fuera por ello, pero en ese lapso de segundo yo estaba muy fría, actuaba fríamente. Pero cuando ocurrió todo, que ya no estaban mal las personas, perdón, ahí recién me cayó el terror. Sí. Y es un terror que uno no puede imaginar, ¿y qué pasa si pasaba tal cosa? Me imagino el resto de la situación, ¿no? De las personas que realmente, lamentablemente, tuvieron que vivir una circunstancia parecida y sí tener un desenlace más difícil que el mío. Sí. Entonces, por ese lado, sí, comprendo. Sí, es real. Y finalmente, ante ese tipo de situaciones lamentables, las personas actuamos de manera diferente, ¿no? Algunos se pueden quedar congelados, otros les da un ataque de ansiedad, otros les dará por huir. Yo realmente, por ejemplo, admiro a personas como tú, que ante ese tipo de situaciones son frías y se mantienen calmadas. Yo sé que después les cae todo lo que es el peso de la situación, y es cuando ya como que ya asimilan todo lo que pudo haber pasado, pero mientras se mantienen frías, se mantienen hasta cierto punto calmadas. Yo no soy así, entonces por eso es que yo admiro mucho a personas como tú que se mantienen así estoicas ante ese tipo de situaciones. Sé que la brisa hoy justamente como ocurrió el temblor en México, ella también tiene amiguitas en México. Entonces habla con una amiga y le dice, sí, porque yo no sabía qué hacer, estaba llorando, estaba haciendo cosas, y mi hermana me decía, tranquila, vamos, tenemos que salir del edificio. Y ella decía, yo no entiendo cómo mi hermana puede actuar así mientras que yo estaba en un estado de shock. No quería moverme, no quería hacer nada. Y la brisa le dice, mi mamá es así. Mi mamá parece que no la afecta, no le molesta, no tiene miedo en el momento de actuar. Después que actúa, se desploma. Y esa soy yo. Yo llega el momento después y me desplomo en cualquier circunstancia. Gente que se ahogaba, gente que... Es como que me pongo, digamos que separo el mundo. Uh-huh. Y mi objetivo es eso primero, solucionar eso. Y bueno, con respecto al miedo, después viene, claro, ese es el balde de agua fría cuando te das cuenta de que ya pasó todo. Sí. Bueno, una de tus principales, o sea, del proyecto de lo que sería Más Terror MX comienza dentro de este programa que hoy estás manteniendo, que digamos que nosotros somos partícipe de esas narraciones excelentes que tenés. La verdad te lo puedo asegurar, realmente te transmite ese terror que realmente es como que nos traslada a esa. Así que realmente yo creo que mucha gente dirá lo mismo, sos excelente narrando, inspirando terror en las personas. Y me parece que eso, lo de la narración, podrías haber traído de más chiquito. O sea, perdón, de cuando era chico. No, fíjate que no. Hasta eso yo soy una persona muy introvertida. Cuando no conozco a las personas, me cuesta trabajo hablar. De hecho, me cuesta trabajo conocer personas.
Ya una vez que las conozco y agarro confianza, bueno, entonces ya sale mi lado divertido, ocurrente y todo esto, pero realmente no. Me gustó siempre leer, eso sí, desde muy niño yo aprendí a leer, siempre me gustó leer, leía los cuentos, y fue cuando empecé a leer cosas paranormales, empecé a leer misterios, empecé a leer terror, etcétera. Pero realmente la narración me costó a mí mucho trabajo. De hecho, mis primeras narraciones, que no recomiendo que las escuchen, ahora que las escucho a 2 años de haber empezado, digo, no sé cómo me atreví a sacar esto para que el público lo escuchara. Obviamente poco a poco uno va aprendiendo de sus errores, tiene que ser autocrítico, también escuchar las críticas de las personas. A veces dicen, es que sean críticas constructivas. Yo aprendí algo cuando estudiaba fotografía. A veces las críticas constructivas no te llevan a ningún lado. A veces esas críticas que son más punzantes son las que te van a ayudar a crecer. En la fotografía se daba mucho es que tu fotografía le falta esto, tu fotografía es mala porque está mal encuadrada, tienes un encuadre malo, tienes una mala iluminación, es esto. De hecho, tuve un profesor que cuando hicimos una práctica de fotografía en una playa, así tal cual, en mi cámara le enseñé las fotos y no te estoy exagerando, basura, más o menos, basura, y ya después te decía por qué. Te decía, mira, es que aquí tu encuadre está mal, aquí tu luz está mal, aquí no pusiste bien esto, aquí tu profundidad de campo, y eso te enseña a crecer, porque también es cómo lo tomes tú. Yo lo tomaba así, ok, me está diciendo algo que me va a servir para que para la siguiente no lo vuelva a hacer. Y es lo mismo aquí en las narraciones de terror. Si tú quieres pura crítica constructiva de, bueno, está bien, pero a lo mejor, si tal vez, no es, ¿sabes qué? No me gustó por esto. Y es que en esta parte tu voz se escucha así. Y yo realmente tuve críticas así, críticas de, ¿sabes qué? Me gustó la historia, pero casi no te escuchabas. Y otra persona que decía, ¿sabes qué? No me gusta que le pongan estos sonidos porque son muy estridentes. Y no es darle gusto a todos. Es, ok, a ver, me está diciendo que tengo sonidos muy estridentes que pueden llegar a molestar. Vamos a escucharlo. Y me di cuenta que realmente tenía sonidos estridentes que podían llegar a molestar el oído. Dije, ok, vamos, o le bajamos el volumen o los eliminamos. Y te digo, poco a poco empiezas a aprender. También hubo alguien que me dijo, ¿sabes qué? Tu voz me aburre, no es para terror, tienes una voz muy dulce, y así me lo dijo, no me causa terror, la historia como historia es buena, pero tu voz no me causa nada de terror. Me volví a escuchar y dije, ¿sabes qué? Tiene razón, y tenía razón porque yo te digo que una de mis influencias son estos narradores de terror como Uriel, de Relatos de la Noche. Y Uriel tiene una voz muy suave, pero funciona, a él le funciona, es su voz. Yo intentaba hacerla igual, entonces yo trataba de narrar de esta forma, donde el monstruo, y no funciona, a mí no me funciona realmente. Entonces cuando dije, ok, vamos a buscar mi propio estilo. Y es cuando empiezo a buscar mi estilo. Todavía sigo en busca de perfeccionarlo, porque como yo alguna vez te dije, en esto de las narraciones, bueno, en cualquier cosa no te puedes quedar estancado, pero específicamente en esto de las narraciones siempre tienes que buscar cómo mejorar, cómo darle algo más al público, porque esas personas que te ven porque les gusta tu trabajo y tienes que recompensarlos dándoles un poco más cada vez. Eso es lo que yo pienso. No, exactamente. Desde que yo abrí mi canal me he transformado bastante. No consigo todavía tener una aceptación yo por mi voz o por mi relato, pese a que todo el mundo me dice, o sea,
vamos a decir todo el mundo lo que yo estoy, que son el grupo de Más Terror MX, el señor Fase 3, que lo dé para adelante, que está bien, que es un canal que tiene buena información, buena explicación, que la gente me termina entendiendo, X, ¿no? Pero sigo puliendo, porque tengo gente como vos justamente que me enseña paso a paso las críticas que no son, o sea, si vamos al caso, nosotros no tenemos o como decir, yo soy fans, y eso lo voy a aclarar. Entonces yo siempre veo cómo vas cambiando y cómo yo tengo que mejorar. También es algo que me llamó mucho la atención, la manera de estar en 2 o 3 temas que al final no tenía nada que ver con las narraciones, sino que las mismas entrevistas que hacía, a dónde se dirigía, todos estos temas los fui aprendiendo a través de ti, de Raúl, que son los que más estoy al pendiente de los canales, ¿no? Entonces, en su mayoría, me parece que las críticas constructivas que he recibido fueron totalmente entendibles para mí, porque hay mucha gente que no la toma de la manera correcta, porque también es la manera en que la persona se hace escuchar cuando hace la crítica constructiva. Y eso es otra de las cosas que se puede sacar al principio, de que tú tienes la paciencia y la disponibilidad de enseñar también. No es cualquiera que lo hace. Me parece que te gusta por ese lado también enseñar lo que ya sabes. Mi pasión es la lectura, mi pasión es escuchar música, mi pasión es estar con mi familia, es estar con mi esposa. Esas son mis pasiones realmente, y el terror, porque no voy a decir que no, o sea, dentro de la lectura me ha gustado mucho leer terror, thrillers psicológicos, thrillers, me gusta mucho, por ejemplo, Agatha Christie, me gusta mucho Edgar Allan Poe, me gusta H.P. Lovecraft, los clásicos, ¿no? Amparo Dávila, Juan Rulfo, etcétera. Eso es lo que me gusta mucho. De hecho, mi esposa me dice que cuando vamos a una librería parezco niño chiquito, y la verdad es que sí, entramos a una librería y yo quiero comprar todos los libros, y es que mira o no, pero es que mira también o no. Y también me gusta mucho la historia, casi no hablo mucho de eso, pero me gusta mucho la historia, pero no la historia que nos enseñan en la escuela. Me gusta leer libros de otros historiadores donde te dan el otro punto de vista de la historia no oficial, donde te dicen, mira, esto es así, esto es así, y te saca de muchos mitos que te dan las historias oficiales, que te dan los gobiernos. Yo hablo aquí de mi país, de México. Entonces aquí nuestra historia está hecha de muchos mitos y leyendas, que sí, entiendo el por qué en su momento lo hicieron, y por qué en su momento crearon esas historias, y por qué crearon esos mitos, pero no quiere decir que esté bien. Tienes también que ser crítico. Eso es algo que también digo mucho, ¿no? O sea, todo lo tienes que, no es que sea criticar, o sea, cuando es crítico debes de tener un criterio donde decir, ok, bueno, esto es lo que me estás diciendo tú, pero vamos a ver otras fuentes, vamos a contrastar información para que realmente te hagas de tu propio criterio. Esa es mi pasión. Y como te digo, mi pasión también es el terror. Por eso es que hago esto. De hecho, te voy a confesar algo. Yo en un principio, cuando inicié con el canal, como que me obsesioné con el hecho de, híjole, es que cómo obtengo seguidores y cómo hago que me vean más y todo esto. No quiere decir que haya dejado de ser importante para mí, obviamente no. Uno como creador de contenido quiere llegar a más personas, quiere que más personas escuchen tu mensaje, pero ya no me obsesiono tanto.
ya lo tomo como realmente lo que es para mí, es un hobby, es algo con lo que me divierto, es algo que me gusta. Porque llegó un momento en el que ya lo veía más como una obligación. No, es que tengo que hacerlo y me estresaba, dejaba de divertirme. Y ahora ya no, o sea, ya me divierte. Sí, obviamente tengo un compromiso con todo mi público de sacarles relatos lunes, miércoles y viernes. Entonces trato de cumplir con ese compromiso, pero ya no lo veo como la obligación, como la que en algún momento, en una etapa, la llegué a ver. Ya no, ya hago que me divierta. Y creo que se notó ese cambio también en las narraciones. Sí, totalmente. La diversión, o sea, el ponerle el entusiasmo y el vivir, digamos, en una palabra, lo que está relatando se nota. Y se nota mucho la emoción, la manera en que te expresás como si fuera que estás viviendo en ese momento lo que estás narrando, y es algo que nos llega mucho al público. Sé que es muy importante la parte de historias, porque realmente a mí tampoco no, y ojo, yo soy una persona que me gusta leer, pero me tiene que interesar mucho la lectura. No es que voy a leer cualquier libro. Cuando era chica tenía una biblioteca en la casa, y creo que empecé a leer con 4 años, y cuando tenía 8 ya había leído todos los libros antiguos de medicina, de todo lo que venía heredado del abuelo y todas estas cosas. Pero hoy que soy adulto, después de escuchar algunas entrevistas, algunas charlas que tuvieron con el tema de críptido, con el tema... Me interesó tanto la historia de México que empecé a ver el lado que ustedes mostraban, porque las historias que cuentan dentro de los libros hablando de México no es la misma. Entonces me fui por ese lado, y ahora ya estoy aprendiendo a pronunciar palabras muy difícil que realmente me gusta mucho, y me gusta cuando las contás. Por ejemplo, los del Nahual, lo que vendría a ser las historias del Popocatépetl. Ya me voy a empezar por los nervios a contar. Pero sí voy a llegar al nivel en que pueda tener una conversación de seguida contigo con todas esas frases, todas esas palabras que son bastante difíciles. No te estreses, hay muchos mexicanos que tampoco las pronuncian bien, aunque no lo creas. Sí, ahí está el tema. El tema no es... uno tiene que amar la historia para poder entender la historia y para poder querer hablar, porque es lo mismo que acá nosotros, como tenemos la historia de los guaraníes, de los jesuitas, y las personas que viven acá no pronuncian bien las palabras en lo que vendría a ser el idioma guaraní, que sí nos corresponde porque nuestra historia es con referencia a los aborígenes guaraní. Entonces que yo cuando escuché el tema de México, pero México trae muchas cosas. México está cargado de lo que vendría a ser leyendas y mitos, pero esa veracidad que tiene detrás de las palabras y de cómo las cuenta, entonces eso te llama la atención y quieres seguir investigando. Realmente también es una cosa de que hay que echar de ver, porque no todas las personas a través de un conductor de un programa transmita eso. ¿Tú qué crees? No. Que si yo puedo contar cosas de Argentina, ¿vos te gustaría investigar cosas de Argentina? Como dices tú, o sea, depende de cómo lo cuentes, porque realmente sí me he topado con canales de otros países donde platican parte de su historia y sí te dan ganas de conocer más. Como también me he topado con unos que realmente no te interesa
cómo lo están llevando. Realmente no lo hacen interesante. Y no quiere decir que yo lo haga interesante, porque no sé si lo hago o no. Y tampoco sé si voy a pecar de presunción en lo que voy a decir. Pero varias personas me lo han dicho. No es que yo lo diga, me lo han dicho. Que tengo cierta facilidad para hacer que se entienda lo que estoy explicando. No sé si sea así, pero parece ser que sí. De hecho, en algún momento de mi vida yo fui profesor de computación y bueno, pues los alumnos que tuve, por lo menos ninguno se quejó, ninguno dijo que daba mal mi clase. No, la verdad que sí, te da interés en aprender más. Eso es lo importante. Lleva mucho también lo que vendría a ser la forma de expresarse, y no le llega a todas las personas, ojo, porque por más que sepa enseñar y todo esto, no a todo el mundo. Exactamente, sentí eso también, y después cuando te vi muy quieto pensé que está haciendo lo de Moon. No. Bueno. Bueno, yo desde que conocí los podcasts me enamoré de ellos. O sea, realmente uno de los primeros podcasts que escuché se llamaba Testigos del Crimen, que era un criminólogo, no era criminólogo, perdón, era un perito. Realmente no recuerdo cuál era la especialidad de este forense. Se llama Roberto Coria, una gran persona que ya tuve la oportunidad de conocerlo, realmente que sabe mucho de criminología, que sabe mucho de criminalística, y él estaba con una psicóloga, Guadalupe Gutiérrez, y eran los Testigos del Crimen. Era mi podcast favorito, me encantaba cómo trataban los temas. Eran temas obviamente de crimen real. Y de ahí fue cuando me empecé a adentrar ya a más podcast de terror. Hubo un tiempo en el que realmente yo escuchaba muchos podcasts de misterio, pero eran españoles. No había tantos podcasts en México, y eran muy buenos podcasts. De hecho, por ejemplo, ahí me aficioné mucho a un podcast que se llamaba El Sótano Sellado, otro que es Más Allá de la Realidad, que conducía Santiago Vázquez, para el que conozca un poco de la historia de la parapsicología en el mundo y de los grandes parapsicólogos. Santiago Vázquez es alumno de don Germán de Argumusa y Valdés, que es el que captó la llamada psicofonía del infierno. También conocí un podcast que se llama Al Filo de la Realidad, que es de un gran amigo, porque ya es un gran amigo, empecé como fan y ya es mi amigo, que se llama Gustavo Fernández. Él es argentino. Él realmente ya también tuve el placer de conocerlo, he tenido el placer de convivir con él, y realmente fueron podcasts que me enseñaron mucho. Entonces ahí nace mi amor por los podcasts. Y cuando te digo que me nace, bueno, que me da la inquietud mi sobrina, es cuando digo, es que yo también quiero transmitir algo. Vamos a hacerlo. Y empecé con Herederos de Aztlán, y ahorita estoy con Más Terror, y tengo otros proyectos en mente. Tengo un proyecto en mente que no sé si va a salir a la luz o no. Todavía lo estoy pensando. Quiero darle una muy buena estructura, porque cuando inicié con Más Terror MX me aventé así como decimos aquí en México, me aventé como el borras, así al ahí se va. Pero ahorita ya le quiero dar más estructura, quiero tenerlo bien estructurado, quiero que sea un podcast de calidad. No sé si lo voy a lograr y no sé si va a salir a la luz, pero eso es lo que tengo en mente ahorita. Estructurando entonces. Dentro entonces de lo que es la pasión de enseñar. No es mi pasión. Hablo mucho. Ese es un problema que yo tengo. Yo hablo mucho. Tengo ese defecto. Y lo pueden ver si ven Enigmas Legendarios, que es un proyecto en el que estoy junto con Fase 3 Mundo Escéptico y Monse Paranormal. Tenemos un programa que se llama así, Enigmas Legendarios, que es una parodia realmente a otro podcast. Entonces, como tal, nos dedicamos a divertirnos simplemente, ¿no? Hablamos de temas interesantes, pero nos divertimos mucho. No tenemos reglas ahí. Entonces ahí se van a dar cuenta que hablo mucho.
interrumpo mucho y eso para mí es a veces un problema, el hablar tanto. No sé si por ahí también es el que dicen, bueno, pues es que alguien una vez dijo, le comentó a otro compañero, que es porque yo quiero tener el protagonismo, que es porque quiero que mi ego me hace querer que digan, él sabe. No es mi ego, ni es porque yo quiera tener protagonismo. Te los juro que no. Es mi forma de ser. Si yo veo o yo sé que lo que tú estás diciendo no es correcto, mi personalidad no es quedarme callado, es, oye, no. La verdad es que la situación es así. Por lo mismo que te digo, no me gusta quedarme con información, no me gusta quedarme con el conocimiento. Yo sí creo que el conocimiento se tiene que compartir y que el conocimiento y la información tienen que ser pública. Es por eso que hablo tanto. Y a lo mejor por ahí también es donde dicen que sale el profesor que llevo dentro. No, pero, o sea, uno habla del punto de vista de lo que está sentado, o el que está leyendo, o que está en el chat, o lo que fuera en todos los programas que están haciendo, ¿no? En estos proyectos. Puedo decirte sinceramente que es una manera de ser tuya, sí, pero no molesta. Inclusive es algo que a todo el mundo le atrae y por esa razón tienes tantos seguidores, tantos proyectos, tantas invitaciones, porque dentro de la semana yo no creo que en el mes, digamos, sí está invitado a 5 o 6 programas, sea de radio, sea y hay meses que, bueno, varía, ¿no? Pero en el sentido de que yo creo que hay muchas personas que están interesadas en lo que tengas que decir. Por eso siempre está siendo mencionado en todos lados. Que vamos al caso, ayer tuve el placer de estar con la Chanfaina y también te mandaron muchos saludos, especialmente Marcianito, que te manda un beso especial, que no me ha repetido dónde, pero... ¿Cómo me divertí con ellos cuando grabé la Champaina? De hecho, ya estoy invitado en 3 programas. La verdad me siento muy afortunado de que ya me han invitado 3 veces. Y la verdad que sí, que bueno, a mí me fue mi segunda vez. No era algo planeado tampoco, o sea, al programa y ahí pero Más Terror MX, saludito al carnal, no, y ahí empezó, no, porque Más Terror, y tiene muchas cosas para decir, porque realmente interesa las cosas que has hablado, que has comentado y que queda, porque dice, no, acá hay más para contar y no alcanza el tiempo. Sí, eso pasa con los invitados. Sí, es que esto del terror y del misterio es algo que puedes estar platicando durante horas y horas y horas y horas y lo interesante es que nunca vas a llegar a una resolución realmente, ni en el tema paranormal, ni en los misterios, ni en la criptozoología, ni en la ufología. No vamos a llegar a nada en este momento. Tal vez más adelante, cuando tengamos más herramientas, podamos llegar a alguna conclusión, pero mientras no. Exacto, y una de las cosas más importantes de todo esto es que es como siempre nosotros decimos en mi proyecto de la Mesa de los Caballeros, es importante la presencia de una persona justo y tal como tú, porque eres el cable a tierra, que como saben todos es nuestro consejero. Él es parte del programa, aunque no quiera. Todavía vamos por la segunda grabación, así que esto va a salir y yo creo que va a ser muy bueno porque justamente tengo personas como tales importantes como tú y bueno, y es lo que nos atrae a nosotros a la realidad, porque mucho volamos y con el conocimiento que ya tienes tú nos traes otra vez a la tierra. Lo que pasa es que a mí me gusta muchas veces jugar al abogado del diablo y es algo que también siempre pregunto cuando me invitan a un programa. Ok, ¿cómo quieres que actúe? Porque hay algo que tengo. Para las personas racionalistas soy muy creyente y para las personas creyentes soy muy racionalista.
Porque de entrada, siempre lo he dicho, o sea, si tú llegas y me dices, ¿sabes qué? Me acaba de pasar esto, no te voy a decir que no es cierto, yo te voy a creer, porque tú viviste algo, tú viste algo y tú experimentaste algo. Te voy a creer esa experiencia. Ya, después vemos, a ver, ¿viste esto? ¿Qué lo pudo haber causado, no? Vámonos siempre a aplicar navaja de hoja y economía de hipótesis. La hipótesis más sencilla suele ser la verdadera. Entonces, ok, vamos a ver, ¿qué pudo haber pasado? Pudo haber pasado esto, pudo haber pasado el otro, pudo haber pasado esto otro. Pudo, no quiere decir que fue. Porque también he dicho, por eso es que te digo que de repente no me quieren, no es que no me quieran, pero soy muy racionalista o soy muy creyente para cualquiera de los dos bandos. Porque también les he dicho, el hecho de que tú puedas replicar un fenómeno no quiere decir que el fenómeno no exista. Es decir, si tú me dices, ¿sabes qué? Es que vi una sombra, ¿no? Vamos a algo más burdo, ¿no? Vi una sombra en mi casa. Ah, ok, ¿sabes qué? Pues yo te puedo replicar esa sombra. Y entonces te puedo decir lo que tú viste, pues fue eso. Pero no quiere decir que sea. Pudo haber sido. No quiere decir que sea. Sí, porque yo estoy convencido de que existen fenómenos paranormales. Que no tenemos explicación es otra cosa. Que también muchas veces, y tal vez es en la mayoría de los casos, eso que nosotros pensamos fenómenos paranormales pueden tener otro tipo de explicación. También es cierto, porque también es cierto que dices, es que se mueven las cosas en mi casa. Bueno, sí, pero ve el patrón de que se mueven porque está pasando el camión aquí afuera y a lo mejor tú no lo escuchas, pero está pasando y por eso se mueven. Es el siempre estar cuestionando. Por eso te digo, a ver, ¿cómo quieres que actúe? ¿Quieres que actúe como racionalista o quieres que actúe como creyente? Yo me voy a acoplar a cualquiera de las dos, porque de las dos tengo. Ahora, si me dicen, no, sé tú, ok, voy a ser yo. Y yo siempre juego al abogado del diablo. Yo siempre voy a cuestionarlo todo, porque decía Einstein que la ciencia se construye cuando tú dudas durante el desayuno de aquello que creías fervientemente durante la noche. Entonces, si tú me dices algo, no es que te lo cuestione por decir que no es cierto, sino es por ver todo, por ampliar el panorama y ver qué explicación le podemos encontrar, ya sea una explicación racional o una explicación paranormal. Pero yo soy así, siempre voy a ser muy preguntón y siempre voy a ver el otro lado. Si tú me dices, es que yo vi un fantasma, ok, ¿cómo sabes que era un fantasma? Y si alguien te dice, es que fue esto, ok, ¿y cómo sabes que fue el camión que iba pasando? Por eso la palabra, y la he repetido muchas veces, la palabra es puede ser. Puede ser esto, puede ser esto otro, pero no te estoy diciendo es esto o es esto otro, porque eso realmente nunca lo vamos a saber. Nos podríamos acercar a una explicación, pero no la vamos a tener hasta que nos toque y estemos del otro lado y veamos qué es lo que realmente está pasando. Claro, vivir las cosas por carne propia, como dice el dicho, es una situación donde vos podés dar la veracidad de las cosas sin necesidad de investigar. Pero yo siempre, a pesar de que soy muy creyente, también juzgo mucho mis creencias, mis propias creencias, juzgo mucho para poder llegar a algo concreto. Nunca se llega a las cosas concretas, porque realmente en este plano, lo que vendría a ser lo que es paranormal, es difícil llegar a algo que no puedes tener en la mano, no puedes mostrar. Por eso siempre digo, cuando yo presento un caso, sí presento con una foto o un video de lo cual yo haya vivido. De ahí también, no es que digo, sí, es verdad porque yo viví esto, sino, ¿qué piensas tú? Porque los puntos de vista y las personas que están más allá son las que realmente no tienen tu misma visión.
Las personas que están allá ven de otra manera porque quizás vivieron situaciones similares pero de diferentes formas. Como has dicho, pasó un camión y la vibración hace que por ahí nosotros no escuchemos, pero la vibración, igual que los sonidos. Los sonidos yo aprendí cuando era muy chica, que la tierra guardaba los sonidos. La energía que se acumulaba en la tierra, llegaba a cierto momento que por el frío, por el calor, mucho sol, esto hacía que los sonidos salieran. Y de noche, por ejemplo, mi abuelo tenía un taller grande donde de día hacían trabajos con autos, hacía chapa y pintura de autos. Entonces vas a escuchar el martilleo, vas a escuchar que están con herramientas, diferentes tipos de herramientas, el ruido del soplete, todas esas cosas que quedaban guardadas en eso, lo que vendría a ser el armazón y la tierra. Y llegaba a las 2, 3 de la madrugada y alguien estaba trabajando dentro del taller. Para una mente cerrada, o chica todavía, vamos a decir madura, eso era en espíritu. Uh-huh. Pero realmente a mí me pasaba que yo no tenía miedo. Entonces mi mamá me decía, escuchá el ruido ahí. Y yo me reía, pero no me reía porque por la situación de que ella me estaba diciendo, sino porque mi abuelo de atrás me decía, asustale, me decía. Y eso era el tema, hasta que después un día me senté y le digo, ¿cómo le explico a mi mamá lo que ocurre dentro del taller? Y ahí él me dijo, en la tierra, y ahí me explicó. Entonces eso fue lo que yo le transmití ahí. Pero no todas las personas, si no viven la situación, pueden confundir las cosas. Porque eso es muy importante, investigar hasta donde no puede haber más investigaciones, que voy a decir, no, hasta acá llegué porque no tengo manera de seguir investigando, y entonces empezar a creer en lo que vendría a ser lo paranormal. Sí, tal cual. Como te digo, realmente yo sí creo en lo paranormal porque pues, he vivido ahí algunas situaciones, pero más allá de eso también porque yo creo que pueden llegar a tener una explicación. Finalmente, paranormal es más allá de lo normal. Es algo que por el momento no tenemos explicación, pero tal vez en 20, 30, 50, 100 años exista una explicación donde digan, así como ahora decimos, pobres los de la Edad Media, pensaban que el eclipse era porque la luna se estaba comiendo al sol. Y a lo mejor dentro de 100 años van a decir, pobres aquellos del siglo XXI que pensaban que era porque era un demonio, ¿no? O sea, no sé, tal vez todo puede llegar. Yo sí creo que todo puede tener una explicación que no sabemos ahorita porque no tenemos las herramientas necesarias ni los conocimientos necesarios, pero en un futuro va a tener esa explicación, donde no quiero decir que sea una explicación que descarte todo. Tal vez la explicación es, ¿sabes qué? Es que sí, ya se demostró que existen espíritus que te van a venir a ver. O tal vez es, no, ya se demostró que nada más es la mente de. No lo sabemos ahorita. Todos son teorías. Ya veremos en algunos años. Exactamente. Mira, así personalmente para mí, sí he tenido algunos, pero también en mi familia ha habido varios, que es lo que me llevó a creer mucho en los eventos paranormales. Más allá de que te digo, yo era un gran consumidor de libros y de revistas de divulgación de ese tipo de temas. Desde muy pequeño me llamó la atención. Te podría decir que, por ejemplo, de los que recuerdo así, que realmente me dejaron así de ¿qué pasó? Una vez siendo yo un adolescente, tendría que, te gusta, unos 15, 14, 15 años tal vez, mis padres salieron a una fiesta,
me dijeron, vamos, y como todo adolescente, yo no quiero ir, yo me quiero quedar en la casa. Bueno, te quédate en la casa. Y me quedé, me acosté a ver televisión ahí en la sala y me quedé dormido. Me quedo dormido hasta que me despierta un sonido muy fuerte. Me despierto todavía así medio atontado. Y pues, ¿qué es? El sonido venía de la cocina. Voy a la cocina y era la licuadora que estaba funcionando. Quién sabe, ¿no? O sea, pueden ser mil cosas por las que está funcionando la licuadora. La apagué. Era una licuadora de esas viejas de botoncitos que tenías que oprimir muy fuerte para que funcionara y oprimir todavía más fuerte para apagarla. Lo tengo. Sé cuál es porque lo tengo todavía. Era de esas licuadoras. Entonces, bueno, para que se encendiera, para que alguien oprimiera el botoncito, pues estaba medio difícil, ¿no? Pero bueno, no le tomé mucha atención, apagué la licuadora. Donde me impresionó es cuando digo, la voy a desconectar. Y cuando la quiero desconectar, me doy cuenta que la bendita licuadora estaba desconectada. ¿Cómo es que estaba funcionando? No lo sé. O sea, simplemente yo me quedé impresionado realmente así de qué carajos está pasando. Y como a los 5 minutos llegaron mis papás. Entonces, pues ya, lo dejé así, ya no le busqué más explicación. Porque aparte aquí en el terreno donde estamos viviendo, en casa, cuando vivía con mis papás, pues siempre pasaron cositas, ¿no? Cositas menores, ya sabes, que de repente escuchas un ruido, que de repente escuchas que alguien te habla, que es algo que a mí también me pasó, igual con 15, 16 años, estando yo en la escuela medio superior aquí en México, que le llaman así, un paso antes de entrar a la universidad. Yo estaba estudiando la vocacional, que pertenecía al Instituto Politécnico Nacional, la vocacional 3. Llegaba yo muy tarde, porque estaba en el turno vespertino. Mi turno era de 3 de la tarde a 10 de la noche. Estudiaba en la Ciudad de México, yo soy del Estado de México. Me hacía en 1 hora y media, 2 horas, dependiendo del tráfico, para llegar aquí a casa. Regularmente siempre llegaba por ahí de las 12 y cuarto de la noche. Y llegaba y me ponía a hacer tarea, porque al otro día yo sabía que me iba a levantar tarde y no me iba a dar tiempo para alistarme para ir a la escuela y para las 3. Mi papá mandó construir un cuartito donde él tenía su oficina y donde yo me ponía a hacer mi tarea. Este cuarto está cruzando todo el patio, está separado de la casa. Entonces ese día llego, empiezo a hacer mi tarea en la computadora, todo lo que tenía que hacer. Terminé por ahí de la 1:30 de la mañana. Me levanto, y ya me dispongo a salir, abro la puerta y justo cuando voy a apagar la luz, escucho que me dicen, Marcos. Volteo y te lo juro, no es mentira, la silla, era una silla giratoria, estaba así y justo cuando volteo, da una vuelta completa. Como si alguien se hubiera dado la vuelta. La verdad sí me asusté mucho, apagué la luz, cerré la puerta, corrí a mi cuarto, cerré la puerta, me metí a mi cuarto y me puse la cobijita mágica, esa donde dices, ya me puse la cobija, no me va a ver. Sí. Es que te desaparecen. Sí. Y fueron ese tipo de cositas, son pequeñas anécdotas las que te van marcando. Y es donde, como tú lo decías, cuando tú lo experimentas es cuando dices, es que no sé qué es lo que pasó. Que sí, tal vez cuando ya lo platicas a alguien de fuera, viéndolo desde fuera, ya puedes decir, ¿sabes qué? Pues, mira, cálmate, no es eso. Simplemente fue otra cosa. Tal vez no. Pero ese tipo de cositas son las que te van marcando poco a poco. Ya después, conforme fui creciendo, pues tuve otras experiencias, ¿no? Y fue muy curioso porque eran experiencias que yo ya no recordaba, sino que ya cuando estoy metido aquí en el YouTube, que me empiezan a invitar a programas, que me empiezan a preguntar, las empiezo como a recordar. Pero sí es cierto, o sea, no sé, por ejemplo, cuando estuve con los de la chanfaina peluda, que los acabas de mencionar, que estaban hablando de bosques y de campamentos, me vino a la memoria, dije, oye, yo tuve una experiencia en un bosque.
O sea, no sé por qué no, cuando decían, es que has tenido experiencias, no, realmente no. Y esa vez la recordé, no, sí tengo una experiencia en un bosque. Esa vez fue en Querétaro, en el estado de Querétaro, aquí en México. Mi esposa y yo nos fuimos porque estábamos celebrando un aniversario, no recuerdo, creo que eran 8 años, 9 años, no me acuerdo cuántos años cumplíamos de casados, era un aniversario. Nos fuimos a Querétaro a disfrutar de la ciudad y todo el show. Un día antes de regresarnos, a mí me apareció una publicidad en el celular sobre unas cascadas. Mira, estas cascadas se ven bonitas, vamos. Sí, vamos, porque buscamos con el señor Waze y decía que estaba a 2 horas de la ciudad de Querétaro. Pues vamos, 2 horas, estamos un rato, nos regresamos y ya nos vamos para la ciudad. Entonces resulta que las benditas cascadas no estaban a 2 horas, estaban a 4 horas y media. Entonces cuando llegamos a las cascadas, que estaban en medio se llama la Sierra Gorda de Querétaro, es una sierra totalmente donde vas, es una carretera de 2 carriles y es el acantilado nada más, de un lado está el cerro y del otro lado es el acantilado. Realmente es un poco peligrosa esa carretera. Bueno, llegamos, la verdad, el lugar hermosísimo, muy bonito, lo recorrimos, caminamos por el río, estuvimos en las cascadas, pero se nos hizo tarde. Cuando nos damos cuenta ya eran las 4 de la tarde y dije, ¿sabes qué? Es que para manejar ahorita y llegar hasta la ciudad, la verdad no me siento en condiciones, ya estoy cansado, mi esposa también estaba cansada, había sido todo el día caminando, etcétera. Y había unas cabañitas ahí. Preguntamos de las cabañitas que en cuanto nos salían y que si las estaban rentando. Sí, pues sabes que te salen tanto y sí, se rentan, miras con esta persona. Yo no, queremos rentar una cabañita. Sí, pero van a ser los únicos. No hay nadie más porque era temporada baja. Nadie más se va, nadie más está en las cabañas. Ustedes van a ser los únicos. Los vendedores que están aquí, antes de caer la noche, levantan sus cosas y se van. Y no hay nadie más a kilómetros a la redonda. O sea, nos hicieron esa observación, ¿Aún así la quieres? Pues sí, estaría bonito vivir la experiencia de estar así en el bosque una noche. Como que le estaba diciendo, hay algo raro o va a pasar algo raro acá. No tanto, porque tal vez yo lo veo más porque hay personas que son muy ansiosas. Cuando ya no ven a nadie, porque una cosa es que diga uno, sí me quedo, no pasa nada, soy muy valiente. Independientemente de que pase algo paranormal o no. Pero ya cuando estás en medio de la sierra, con noche cerrada, nada más con el sonido nocturno de los animales, es impresionante. Alguien que vive en la ciudad no está acostumbrado a eso y sí te puede llegar a impresionar. Entonces, como más bien piénsalo, porque no es como si estuvieras en un hotel en la ciudad donde vas a salir y si te da sed en la noche, si traes agua bien, y si no, pues ni modo, porque el río está a 1 kilómetro y no ves nada. Sí. Y si te da hambre, pues no vas a tener que comer. Más bien yo lo veía por ahí, de que pues todos los vendedores se van y no hay nadie a kilómetros y no tiene señal de celular. Entonces nos hacen esa observación y decidimos quedarnos, porque pues aparte también ya no veíamos la opción de regresarnos. Como veníamos de Querétaro, y Querétaro es una zona vinícola, que se hacen unos vinos muy ricos, llevábamos nuestro vinito, estábamos festejando nuestro aniversario, nos sentamos en la terracita de la cabaña y teníamos de frente la otra parte de la Sierra Gorda. Y como te digo, fue muy bonito, a nosotros se nos hizo muy lindo, muy bonito y una experiencia inimaginable el ver cómo va cayendo la tarde y así en cuanto desaparece el último rayo de sol, como si estuvieran sincronizados, todos los animalitos nocturnos, todos los insectos nocturnos empiezan a hacer sus ruidos. La verdad fue algo bien mágico el voltear a ver las estrellas sin contaminación lumínica. Ves los millones de estrellas que hay en el cielo. No había luna, realmente no había luna, era noche cerrada, por eso podíamos ver perfectamente las estrellas. Cuando de repente le digo a mi esposa, ¿qué es eso? Y le señalo hacia los cerros que hay enfrente, a los cerros de la sierra, y vemos una bolita roja amarilla
como si fuera de fuego, pasando de un lado a otro entre los cerros. Y no era un auto, porque también veíamos parte de la carretera y se veían las luces de los autos cuando pasaban. No era un auto, era para una mejor explicación que no tengo cómo dárselas, vamos a decir que era una bola de fuego, ¿sí? Lo que aquí en México los conocemos como brujas, saltando de un lado al otro. De repente era una, luego ya eran dos y luego ya eran tres. Y obviamente aquí con nuestras creencias de, mira, son las brujas. Y realmente a mí me causó no miedo ni impresión, sino asombro, porque yo había escuchado muchas historias sobre las brujas. A mi papá le gustaba platicarme de cuando se contaban de las brujas. No es que él las haya visto, pero sí me platicaba de cuando se contaba de las brujas aquí en el pueblo, mi mamá, mi abuela. Entonces yo crecí con eso, ¿no? De las bolas de fuego. Entonces sí realmente me causó algo aquí. Sentí como que, mira, eso que me platicaban lo estoy viendo. Sí, como una comprobación de todo. Sí, efectivamente sí. O sea, sí lo estoy viendo. No sé si son brujas, no sé si es algo paranormal, no lo sé. Pero de que estoy viendo eso que me platicaban de como bolas de fuego que brincan entre los cerros, lo estoy viendo. Ya, total, pasó. Y le digo a mis papás, ¿sabes qué? Vamos a dormirnos porque mañana hay que regresarnos temprano para no llegar tan tarde. Y ahí es cuando surge mi primera angustia, que es lo que te digo, es más a lo que se refieren cuando dicen te vas a quedar solo, porque estás en medio de la sierra, hay animales salvajes y no hay nadie más alrededor a kilómetros, estás tú solo. Entonces, ok, hay serpientes, hay bichitos venenosos, hay animales también depredadores. Cerramos bien la cabaña y dices, bueno, ok, por aquí ya un animal no entra, pero tampoco sabes qué tipos de persona puede haber cerca. Ahí es cuando entra otra angustia, ¿no? Y es cuando yo me angustio no por algo paranormal, sino por algo que pudiera ocurrir, ¿no? O sea, hemos visto tantas películas de slasher que es inevitable pensar que de repente te puede salir algún tipo psicópata con un cuchillo en la mano, ¿no? Es inevitable. Entonces, digamos que eso era más que nada en ese momento mi preocupación. Total que obviamente pues no se la demostraba a mi esposa, porque imagínate, la pongo nervioso yo, no. Entonces, ¿sabes que nos acostamos y era muy bonito estar acostado escuchando esos ruidos de los insectos y de los animales nocturnos, cuando de repente me tocó vivir dos fenómenos que yo había escuchado, pero nada más, y había leído, no, y yo pensé que nunca los iba a experimentar. Uno es el ver las bolas de fuego y la otra es la alta extrañeza. Para los que no sepan, la alta extrañeza se le denomina así porque generalmente se da en este tipo de lugares solitarios. De repente se deja de escuchar todo y hasta el viento deja de soplar. Es como si entraras en un vacío. Esa es la alta extrañeza. Entonces estábamos tratando de dormir cuando de pronto todo se silenció. Estaban todos los animalitos cantando, se callaron. Silencio total. 5, 10 segundos de ese silencio y se escucha un grito realmente aterrador. Porque era un grito que no te voy a poder describir nunca con palabras. Era un grito entre angustia, entre terror, entre dolor, era un grito desgarrador realmente. No te voy a poder describir. Pasa ese grito que dura 4 o 5 segundos, que no es mucho, pero a ti se te hace eterno. Se calla el grito, 3, 4 segundos, y otra vez todos los animalitos a cantar, a hacer sus sonidos. Ese evento sucedió 3 veces en la noche.
no te voy a decir, es que escuchamos a La Llorona. No sé qué haya sido. Pero el estar y ser testigo de esa alta extrañeza, donde te quedas en el silencio total y donde hasta el viento deja de soplar y escuchas eso, sí, realmente sí, te puede llegar a impresionar muchísimo, muchísimo. Obviamente te digo, yo tranquilizaba a mi esposa, sabes que no pasa nada, vente, la abracé hasta que nos quedamos dormidos. Pero sí fue algo muy impresionante el estar en medio de la Sierra Gorda de Querétaro. Te digo, son esas cosas que sí te marcan. Una pregunta con respecto a lo que vendría a ser las bolas de fuego. ¿Qué clase de brujas hacen esto? ¿O son todas las brujas que se cuentan en lo que vendría a ser tu historia? Ok, bueno, mira, aquí dentro de lo que es la idiosincrasia de México, se cuenta de este tipo de brujas que son diferentes a las brujas que manejamos actualmente, ¿no? Que si la bruja verde, la bruja roja, y que si una se especializa en las plantas y que no. Estas son más brujas de pueblo, no son brujas urbanas, son las brujas del pueblo. Esas brujas que les llaman brujas, aquí quiero dejar algo bien claro. Todo lo que voy a decir es pensamiento mío, es razonamiento mío, no lo he leído en ninguna fuente, nadie me lo dijo, me hago responsable de lo que estoy diciendo, ¿ok? Para mí, les llaman brujas a una mejor palabra, a no tener una mejor palabra los españoles cuando vieron ese fenómeno. Para ellos dijeron, son brujas. Y así se les quedó. Son, como te digo, son las brujas del pueblo. Estas personas que logran, como si fueran un nahual, transformarse ya sea en guajolote o en bolas de fuego bajo ciertos rituales, no hechizos, rituales. Y se alimentan de la sangre de los infantes generalmente, aunque cuando no hay, pues se pueden alimentar de la sangre de cualquier ser humano. Y esto yo lo enlazo con lo que es la leyenda de las Tlahuelpuchis, que son originarias del estado de Tlaxcala, aquí en México. Estas Tlahuelpuchis se dice que obtuvieron ese poder por Tezcatlipoca Negro. Tezcatlipoca Negro es el que les dice, ¿sabes qué? Les voy a dar este poder para que ustedes puedan ayudar a su pueblo. Resulta que, obviamente, cuando tienes un poder, el poder te puede corromper, y es lo que pasa con estas Tlahuelpuchis. Tezcatlipoca se enoja y las maldice, y es cuando les dice que se tienen que alimentar de la sangre de las personas. Sí, muchos dicen, es que son las vampiras mexicanas. Bueno, si nos vamos a la tradición, las Tlahuelpuchis tienen no sé realmente cuántos años tengan los vampiros en Europa, ¿no? Pero, ¿y por qué no decir que los vampiros son los Tlahuelpuchis europeos? Yo lo manejo así, ¿no? Pero bueno, es mi pensamiento simplemente. Vamos a manejarlo como todo el mundo lo conoce. A las Tlahuelpuchis le dicen que son las vampiras mexicanas. ¿Por qué? Porque se alimentan de eso. Y si vemos las características de las Tlahuelpuchis, que Tlahuelpuchi es literal en náhuatl, es saumerio luminoso. Esto es una bola de fuego luminosa, que es la característica que tienen las brujas. Por eso es que yo las correlaciono. Y yo pienso que estas brujas que nosotros conocemos, estas brujas del pueblo, pueden ser o son descendientes o son hereditarias del conocimiento de estas Tlahuelpuchis. Es eso. Qué interesante. Es muy interesante la manera en que lo relacionas con las creencias y los estudios que hayas tenido, ¿no? Con respecto a lo que contaba la familia, ¿no? Porque en cierta manera se ve el lazo y se nota que realmente puede ser una evidencia de lo que vendría a ser los famosos vampiros, las vampiras mexicanos, pero no habla de que un hombre pueda hacer este tipo de rituales o convertirse en esto, solo mujeres. Efectivamente, esto es solo para mujeres, son las Tlahuelpuchis, es un poder que les dio a las mujeres. Ahora, el ser Tlahuelpuchi
o una Tlahuelpuchi no se hace, las Tlahuelpuchis nacen. Y las Tlahuelpuchis, según la tradición y según esta leyenda, la Tlahuelpuchi se da cuenta de sus poderes o de que es una Tlahuelpuchi cuando llega a su primer periodo menstrual. Ahí es cuando se despiertan sus poderes. Ok, muchas personas me han dicho, no, es que realmente no es que sean brujas o realmente no es que tengan poderes, es una alegoría a que cuando llega el primer periodo menstrual de la mujer, bla, bla, bla. Ok, ponle tú que sí, pero la tradición es lo que nos está marcando, es lo que nos marca la leyenda, que cuando llega su primer periodo menstrual es cuando ellas despiertan, se les despierta todo ese poder que llevan, y obviamente tienen que ser adiestradas para poder llevar a cabo esos rituales. No sé hasta dónde los rituales que conocemos ahora sean verdaderos o sean parte de este imaginario popular donde van aumentando cosas, porque se dice que se quitan las piernas y las ponen en forma de cruz. Curioso, forma de cruz, y se ponen piernas de guajolote, y que ahí es cuando se transforman en guajolotes. Eso es lo que se dice. No sé hasta qué punto sea así el ritual, porque ya el sincretismo que tenemos de 5 siglos con la cultura española ha tergiversado muchas cosas. Por eso te decía, curioso, ¿no? Es que tienen que poner las piernas en cruz. Y aparte, curioso también que para protegerte de las brujas tengas que poner tijeras en cruz, tengas que poner sal, tengas que poner muchos elementos que calzan con las brujas europeas. Entiendo a lo que referís cuando decís que ahí hay una como que la cultura española se hizo parte de lo que vendría a ser las brujas. Pero en realidad a lo que voy entendiendo, porque realmente me interesó mucho los Skinwalker y también los Nahual, que había sacado un episodio, es que por ejemplo los Nahual nacen siendo nahuales, y en cambio los Skinwalker son digamos que a través de rituales se convierten en un Skinwalker, pero para eso tiene que ser un chamán, un brujo, y no todos los brujos son Skinwalker, pero sí todos los Skinwalker son brujos, así que significa que ellos sí son brujos y después recién Skinwalker, y en cambio los Nahual, desde que nacen hasta que mueren, son Nahual. No necesariamente. Los nahuales, bueno, ahorita hablamos de las Tlahuelpuchis, que si vamos a la definición de nahual, que es que un ser humano tome otra forma, una forma animal, sí, son nahuales. Sí. Pero digamos que se toman aparte. El nahual, que es generalmente el hombre, no necesariamente nace, porque dentro de la cosmovisión mexica, todas las personas estamos compuestos de un cuerpo físico y de un cuerpo espiritual. Y este cuerpo espiritual tiene características de cuando tú naciste. Dependiendo del día y la hora en la que tú hayas nacido, tienes un animal de poder, que es tu tonal. Porque se me pasó, tu cuerpo físico en náhuatl, ellos los llamaban nahuali, ¿sí? Uh-huh. Y tu cuerpo espiritual, sí, y tu cuerpo espiritual es tu tonali, tu animal de poder es tu tonal. Entonces, estas personas que eran nahuales, era porque tenían el conocimiento vasto de hacer que su tonali modificara su nahuali, es decir, su cuerpo espiritual modificaba su cuerpo físico, por eso se llaman nahuales, de nahuali, de su cuerpo físico. Tenían ese conocimiento, eran personas muy sabias, generalmente chamanes, porque recordemos también que dentro de la cosmovisión mexica, ellos desde que tú nacías, dependiendo también, es que también dependía de tu tonal, de tu hora de nacimiento, del día de tu nacimiento, decían, ok, esta persona nació para las artes y toda tu vida
te la llevaban educándote para las artes. Esta persona nació para ser guerrero y toda tu vida te llevaban para que fueras guerrero. Esta persona nació para ser chamán y toda tu vida te llevaban para que fueras chamán. Por eso es que estas personas tenían todo ese conocimiento y podían transformarse en nahuales. Eso es lo que la tradición nos dice. Qué interesante, la verdad que es muy interesante, y la forma en que explica es más importante todavía, porque es la forma de entender algo que nosotros nunca vivimos, porque nosotros acá tenemos otro tipo de brujos. Y yo he relacionado muchas veces que como dijiste, está como que interrumpe la cultura española en las historias reales de lo que vendría a ser un pueblo. Es muy interesante la manera en la que me hiciste ver, porque yo siempre digo que a pesar de todas las cosas que nosotros tomamos como rituales, no siempre está basado en lo que vendría a ser en base a la iglesia. O sí, porque la mayoría tiene que poner en cruz tal cosa, y porque si vamos al caso, eso la historia, lo que vendría a ser la magia, está del principio de los tiempos. O la parte espiritual, una vez creado, tenemos una parte espiritual que no se relaciona con las iglesias hasta que aparece la iglesia. Bueno, lo que pasa es que, vamos, aquí en México y en toda Latinoamérica somos 100% sincretismo. O sea, realmente nuestra cultura ya es la fusión de dos culturas. En México se habla mucho de la cultura mexica, pero no es todo México. La cultura mexica nada más fue el Valle de México, lo que es el Anáhuac, aquí, el Valle de México. Porque si nos vamos hacia el sureste, hay otras culturas que también tienen su sincretismo con los españoles. Y si nos vamos hacia el norte, que están los yaquis, están los guricutas, también eran culturas diferentes que también tienen su sincretismo con los españoles. Entonces, es todo es variopinto en las culturas que tenemos aquí, pero todas es un sincretismo con los españoles. Entonces, de ahí que todo lo que tenemos en común en todo el país es esa iglesia católica, que esa iglesia católica también se nutre de muchos rituales de muchas otras culturas, porque finalmente la misa es un ritual. Exactamente. No nos engañemos, toda la misa es un ritual. El bautismo. Sí, todos son rituales. La homilía es un ritual. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan aquí, a América? Y pasa, así como pasa en México, pasó en toda América Latina. Que para que las culturas originarias pudieran aceptar la religión que ellos traían, la tuvieron que combinar. Si tú ves una misa en México o en América, si tú ves una misa en México, aunque sean iguales, son diferentes en Perú, en Argentina, en España. ¿Por qué? Porque también se nutren de la cultura que estaba aquí, ¿sí? Entonces, muchos de estos rituales, ahora sí volviendo a lo que son las brujas, nahuales y todo ese tipo de situaciones, muchos de estos rituales se transforman. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, iban a ser castigados por los españoles. Porque ellos llegaron a evangelizar. Entonces, ¿qué dicen? Ok, voy a tomar elementos de lo que tú me traes, de tu religión, los voy a adaptar a lo mío y yo voy a seguir con mi ritual. Sí, con elementos que tomo del tuyo, para que tú no me regañes, no te enojes, ¿sí? De ahí es, por ejemplo, que nacen, de ahí nacen los santeros. O sea, los santeros, o sea, les llaman así porque adoran santos y no es que lo hagan. Exacto. O sea, para ellos un santo niño de Atocha no representa a Jesús,
Para ellos representa alguna deidad de su antigua religión. Es eso. Entiendo. Somos sincretismo, y es lo que pasa con todos estos rituales ahora aquí en México, porque tú puedes ir aquí en México a diferentes templos espiritistas y sabemos que la Iglesia Católica no cree en el espiritismo. Es más, la Iglesia Católica lo tiene prohibido. Es pecado para la Iglesia Católica el creer en el espiritismo y realizar prácticas espiritistas. Y sin embargo, tú vas a un templo espiritista y te hablan de Dios, te hablan de la Virgen, te hablan de los santos. ¿Por qué? La Virgen Negra, por ejemplo, acá en el espiritismo de Brasil se utiliza mucho la Virgen Negra. Inclusive Iemanjá es de la Maris en la Iglesia Católica. Entonces como que inclusive estoy muy de acuerdo con el tema de que inclusive lo que vendría a ser los rituales católicos también incluyeron cosas del pueblo, porque muchos de lo que vendrían a ser en su momento chamanes terminaron trabajando para la iglesia. En una palabra, no sé cómo vendría a ser, pero por ejemplo hoy por hoy nosotros que hacemos descarga energética o cosas que trabajamos con energía, usamos por ejemplo la quema de salvia, que es algo que es común y normal en la época de la práctica antigua del chamanismo. ¿Estoy equivocada? No, y de hecho eso lo hace la misma Iglesia Católica antes de iniciar el ritual de la misa, y lo hacen antes de iniciar la homilía, y es con el mismo fin que lo hacen cuando hacen una limpia energética, cuando hacen una limpia de la casa. Es el mismo fin, es alejar esos malos espíritus de la casa de Dios. Entonces, sí, la Iglesia Católica se nutre de muchos rituales de por donde fue pasando. Pero es que mira, yo tengo una forma de pensar así. Muchas personas dicen, es que los españoles, y sí, pero toda la cultura de todo el mundo se ha ido dando en base a ese sincretismo. Nuestro español no es un español casto, porque no es de Castilla. Exacto. Nuestro español tenemos muchas palabras árabes en nuestro español. ¿Por qué? Porque los españoles también fueron conquistados muchos siglos, estuvieron bajo el yugo de los árabes. Cuando los árabes a su vez también... Entonces te das cuenta, todos nos alimentamos de todos. Realmente no, todo el ser humano es un sincretismo. Todas nuestras culturas son sincréticas. Todas beben de todos. Exactamente, es lo que me decía el otro día. Estábamos hablando de algo muy interesante con Fase 3, que uno dice ojalá no se tiene que decir, pero ojalá significa lo mismo que va a ocurrir, o sea que vos le estás poniendo la misma energía de la palabra, porque vendría a ser una palabra, no me acuerdo si me dijo que era judía, pero que sí correspondía a algo positivo. Ojalá es una palabra árabe. Ojalá, Dios quiera. Exactamente, eso era lo que él me estaba explicando. O sea que sí terminaba siendo positivo, cosa que dentro de lo que es el estudio por ahora, lo que estuve viendo que estaban enseñando, porque si vamos al caso, yo nunca estudié lo que soy, pero sí estoy viendo lo que están enseñando en los programas, lo que están transmitiendo, como vendría a ser el estudio moderno, donde la palabra ojalá dice que nos corta esa buena voluntad de poner como amén o así sea. Y en realidad, el que sabe realmente de historia, el que habla, está hablando de algo positivo. Sí, tal cual, como te digo, o sea, ojalá es Dios quiera, amén es así sea, así será o así fue. Porque te digo, yo soy muy preguntón y yo siempre decía, ¿por qué aquí en la religión católica,
¿por qué cuando terminan de rezar el Padre Nuestro dicen amén? Cuando en la Biblia, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, nunca menciona la palabra amén. Dice Nunca así se sea. menciona en la Biblia. No, tampoco mencionas, simplemente termina el Padre Nuestro y líbranos de todo el mal. Punto. Entonces yo tenía esa duda, ¿por qué dicen amén? Para mí no es correcto porque no está en la Biblia. Y un día le pregunté a una de mis tías que es muy religiosa, oiga tía, usted que estudió mucho, porque ella estudió muchísimo la religión, fíjese que yo tengo esta inquietud de la palabra amén. ¿Por qué se dice si no está en la Biblia? Está mal dicho, ¿no? Dice, dice, sí, efectivamente no está en la Biblia, pero tampoco está mal dicho. Si la dices no está mal dicho, porque amén es una palabra griega que quiere decir así sea, así fue o así será. Entonces, cuando tú dices el Padre Nuestro y terminas con amén, lo que estás diciendo es así fue, así lo dijo Jesús. Yo, qué interesante. Entonces, amén, que es así sea, es como ojalá Dios quiera. Exacto. Y no, cuando hace la separación en sí, en lo que vendría a ser Alá de Dios. Uh-huh. Así que en sí se entiende perfectamente ahora la palabra que vendría a ser Castilla, ¿no? La palabra ojalá. Sí, viene de la ocupación árabe en España, de los siglos que tuvieron allá, porque nosotros, caballo es una palabra árabe. Por ejemplo, aquí Guadalajara, en Jalisco, la Virgen de Guadalupe, todo lo que empiece con gua es una palabra de origen árabe. Bueno, acá por ejemplo todo lo que viene a ser en guaraní, que fue recién hace como 11 años se declaró idioma, porque antes era era una habla entre medio de dialecto, exactamente, hasta que la Real Academia Española le reconoció como idioma. Y fue uno de los primeros, conste, porque si vamos hablando, antes de la colonización de España estaban los guaraníes. Uh-huh. Acá Guazú es grande. Iguazú vendría a ser aguas grandes. Uh-huh. Pero vamos por el caso de que todo lo que vendría a ser alrededor, Paraná, Iguazú, Apipé, Entre Ríos, Corrientes, son todas palabras en guaraní. Uh-huh. Es muy neutro el guaraní. Y el guaraní es mucho más difícil que hablar en inglés. Sí. No sé si lo hagan. Es mucho más. Si aprendes a hablar en guaraní, el inglés es fácil. Sí, había escuchado eso. Realmente nunca he escuchado el guaraní como tal. Nunca lo he escuchado, pero sí estaba enterado de que era muy difícil hablar el guaraní. Que sobre todo lo hablan en Paraguay, bueno, y ahí en la frontera con ustedes, con Argentina. Pero hasta donde yo tengo entendido, y tú me vas a sacar de mi error, se habla mucho más en Paraguay, el guaraní. Claro, porque nosotros somos, acá, en la frontera, se le dice el guarañol o el portuñol, todo porque es la mezcla, porque nosotros tenemos en realidad 3 idiomas mezclados: el portugués, el guaraní y el castellano. El castellano ya desintegrado, porque tampoco es un castellano neto, ¿no? Entonces pasa a ser una jerga, acá una jerga. El guaraní es simplemente hoy por hoy se declaró idioma de Paraguay. Sí. En la época de antes, en la época de jesuita, toda esta parte, nosotros tenemos una provincia, una ciudad en la provincia que se llama, bueno, ahora no me acuerdo, pero está se llama San Ignacio. Están las ruinas de San Ignacio. Esa parte es pura y neta de los jesuitas, que correspondía a Paraguay. Por eso se dice
que estas tierras correspondían a Paraguay. Y parte de Brasil correspondía a Paraguay. Paraguay era mucho más grande. Pero lo mismo que está pegado a Misiones, ¿no? Está dentro de Misiones. Sí, porque sí, parte. Sí, creo que sí visité ahí. Sí, son todos como los edificios antiguos, ya con desgastados, tienen mucha historia. Incluso dentro de lo que vendría a ser El Dorado, otras ciudades de la provincia de Misiones, hay sectores que son no privados para la gente, pero sí que son que cuidan, que vos te adentrás un poquito más hacia el monte, vamos a decir, y inclusive se encontró la época donde se escondían los alemanes acá. Búnkers. No eran búnker, eran casas que fueron fabricados, pero quedaron historias, quedaron ahí plasmadas las historias en un cuadro, en las paredes mismas. Y acá tiene mucho de lo que vendría a ser la cultura. En Corrientes se reconoce por el payé que le dicen. Yo no entiendo, a lo que yo no voy es que, por ejemplo, un curandero no es lo mismo que una bruja. De hecho, el curanderismo ya viene como heredado a mí me enseñaron tal cosa, que es diferente. Y justamente en Corrientes está rodeado de curanderos, pero curanderos que pueden llegar a ser brujos, de tan fuerte, pero se basan justamente en la religión. Usan los santos para atraer gente y usan los santos para sus maleficios, porque, bueno, se dice que el curandero juega a las dos puntas, no sé si es cierto, pero algo tiene que ver en eso, porque hay muchas personas que te dicen, bueno, si te maldice o te bendice, dentro de lo que vendría a ser la cultura de Corrientes y la brujería, pero allá es payé. Payé es del idioma guaraní, justamente. Oh, qué interesante. Por eso me atrae mucho el tema de lo que me hablas, porque sí realmente hay es como que se fusionaron diferentes tipos de culturas también. En la parte de Brasil tenemos los brujos, que son los espiritistas, que vendrían a ser los descendientes de África, justamente son los esclavos que traen la cultura de África, como el vudú, el quimbanda, el candomblé, que fue que más tarde fue repartido a toda la zona Latinoamérica. Sí. Entonces me parece muy interesante lo que hemos llegado después de la pregunta de lo que son momentos paranormales, porque al final terminaste dando una cátedra importante. No, cátedra no, simplemente un poquito de lo que sé, que es muy poco realmente. Como decía en Herederos de Aztlán, no soy experto en nada, simplemente soy un entusiasta y platico de las cosas que me gustan. Pero no soy ni una autoridad en la materia, ni soy arqueólogo, ni soy historiador, no soy nada. Simplemente alguien que les guste estos temas. Punto. Y no tienen que tomar lo que yo digo de forma literal. Vayan, investiguen, lean, sean curiosos, para que lleguen a un real conocimiento. Para mí es muy importante. Sabes que te tengo un gran aprecio, y que todo hasta donde he llegado es gracias al impulso de parte tuya y de parte de otros canales amigos. Pero sí, gracias por todo esto y por estar hoy aquí. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, por tomarme en cuenta, por abrirme las puertas de tu canal. Muchísimas gracias. Ya sabes, yo siempre he dicho, a mí a donde me inviten, tengan 10 seguidores, tengan 10,000, yo voy a ir, porque me encanta hablar de estos temas. Y más contigo, con una gran amiga, pues cómo voy a decir que no. Realmente yo me sentí un poquito mal cuando vi que fase 3 había sido
fase 3 había sido el padrino. No, no es cierto, es broma, no creas, no, es broma. No, eso es broma. No, pero sí, realmente sí. Muchísimas gracias. Yo me siento muy contento de platicar contigo. Fue una charla muy amena y realmente te estoy agradecido y espero que no sea la última vez que me invites. No, es la primera, pero sí, voy a retocar la parte de fase 3. La parte de fase 3 ¿quién estaba invitado primero? Pues tuviste algún contratiempo y no pudimos hacerlo, pero en realidad mi programa comenzaba con Más Terror MX. Gracias. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Bueno. No, por eso dijeras broma. No, las cosas como son. Siempre en el primero he pensado en todo lo que hacemos, los proyectos, que estuvimos como mundo escéptico y todo eso, en quien pensamos primero, en nuestro amigo y gran, porque es así, todos terminamos en Marcos primero, como dijo Fase 3, es nuestro gran amigo, lo invitamos al programa, ahora está con nosotros en el programa. Y ya me estoy adueñando de él. Bueno, una vez le tenía que tocar, el espejo no es para, es para todo el mundo el espejo, ¿no? Sí. ¿Podrías darme tus redes sociales y también informarnos de tus proyectos, de los horarios de tus presentaciones? Así estamos al pendiente. Claro que sí, a mí me pueden encontrar en todos lados como Más Terror MX, aunque mi fuerte es el YouTube, ahí es donde publico más, donde estoy más activo. Los lunes, miércoles y viernes hay narraciones de terror. Los martes de cada 15 días en mi canal estoy con mi amigo Ricky de Mundo Escéptico Podcast y les traemos un programa que se llama Terror Informal, es un programa en vivo donde hacemos pláticas, charlas y debates sobre lo que se nos ocurre en ese momento, porque por eso es terror informal, no tenemos mayor pretensión que pasarla bien. Y los domingos a las 9 de la noche, hora de México, sale Enigmas Legendarios en el canal de Enigmas Legendarios. Vayan, búsquenlo, ahí está participando su servidor, junto con Ricky de Mundo Escéptico, junto con Moon de Moonse Paranormal y junto con nuestro supremo líder, que es Fase 3 del Estado Profundo. Vayan a verlo, se la van a pasar muy bien, se van a divertir muchísimo, se van a reír mucho, pero sobre todo también van a aprender, porque así como nos ven, nosotros sabemos cosas. Exactamente, así que no nos vamos a perder. Bueno, muchísimas gracias, como vuelvo a repetir, esto fue La Voz del Fluir y te esperamos la próxima también, las próximas venideras también. Muchas gracias. Hasta luego.